Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar sobre la médula espinal. La médula espinal. Para comenzar, la médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se halla situada en el conducto vertebral. Las consideraciones generales de la médula espinal. La médula espinal es una estructura alargada, irregularmente cilíndrica y ligeramente aplanada, con un diámetro transversal mayor que su diámetro anteroposterior y presenta dos intumescencias o engrosamientos fusiformes, que son el engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbosacro. En el adulto, la médula espinal se extiende desde la porción inferior de la médula oblongada, señalada por la porción inferior de la decusación de las pirámides, hasta el vértice del cono medular. Con relación a la columna vertebral, el límite superior corresponde a un plano que se dirige de la parte media del arco anterior del atlas hacia la porción superior del arco posterior del atlas. El límite inferior corresponde generalmente al borde superior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar. En el adulto, la longitud de la médula espinal es de 45 centímetros en el hombre y 43 centímetros en la mujer. El diámetro transversal es de 10 milímetros, el anteroposterior de 8 milímetros. El engrosamiento cervical mide 13 milímetros en sentido transversal y 9 milímetros en dirección anteroposterior. Y el engrosamiento lumbosacro mide 12 milímetros transversalmente y 9 milímetros anteroposteriormente. Y tiene un peso de 26 a 30 gramos. Los nervios espinales son 31 pares, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Cada nervio espinal se halla constituido por la unión de dos raíces, una anterior o eferente y otra posterior o aferente. Bueno, ahora hablando de la configuración externa, vamos a hablar sobre la cara anterior. La cara anterior de la médula espinal presenta a lo largo de la línea media una cisura longitudinal, la cisura media anterior, con una profundidad de 2 a 3 milímetros, ocupada por la arteria espinal anterior. A cada lado de la cisura media anterior, aproximadamente a 3 milímetros, se encuentran las raíces anteriores o motoras de los nervios espinales. El punto de emergencia de estas raíces determina un surco longitudinal denominado surco anterolateral. Entre este surco y la cisura media anterior se halla el cordón anterior. La cara posterior. La cara posterior presenta en la línea media un surco longitudinal poco profundo. Es el surco medio posterior. A cada lado de este surco, aproximadamente a 3 milímetros, se encuentran las raíces posteriores o sensitivas de los nervios espinales. El punto de implantación de estas raíces determina el surco posterolateral. Entre el surco medio posterior y el posterolateral se encuentra el cordón posterior. Y las caras laterales. Las caras laterales corresponden al segmento situado entre el surco anterolateral y el posterolateral, delimitando el cordón lateral. En la región cervical, por esta cara salen las fibras de origen medular del nervio accesorio, las cuales ascienden y convergen para penetrar por el agujero magno del occipital. Y hablando de la configuración interna, tenemos la sustancia gris. La sustancia gris rodea al conducto central, adopta la forma de H. En cada mitad de la médula tiene la forma de media luna, por lo que se describe una porción anterior o asta anterior, un segmento posterior o asta posterior y una zona intermedia. En los segmentos torácicos y lumbares superiores se halla una pequeña expansión transversal extendida de la zona intermedia, que se denomina asta lateral. Ahora vamos a hablar del asta anterior. El asta anterior tiene función motora, es corta, gruesa e irregular y termina a cierta distancia de la superficie exterior de la médula. Y se distingue una porción anterior o cabeza y otra porción posterior o base. Y el asta posterior, de función sensitiva, es más pequeña y delgada que el asta anterior, se extiende hasta las proximidades del surco posterolateral, del cual está separado por una lámina de sustancia blanca, que corresponde a la entrada de las raíces posteriores de los nervios espinales, denominado cordón posterolateral. En el asta posterior se distingue una parte posterior o cabeza, una porción anterior o base y una región intermedia estrecha, el cuello. Y también vamos a hablar sobre la sustancia blanca. La sustancia blanca de la médula espinal se halla rodeando a la sustancia gris. Se encuentra constituida por fibras nerviosas cubiertas de mielina que le dan la coloración blanquecina. Las fibras nerviosas se disponen en fascículos o haces dispuestos en tres grandes cordones: cordón anterior,
cordón lateral y cordón posterior. El cordón lateral se une al del lado opuesto por una delgada lámina de sustancia blanca, denominada comisura blanca, y el cordón lateral es el más voluminoso y se confunde con el cordón anterior. El cordón posterior es de forma triangular, separado del opuesto por un tabique neuroglífico, el tabique medio posterior, dispuesto en sentido sagital desde el surco medio posterior hasta la comisura gris posterior. Y ahora vamos a hablar sobre los fascículos de la médula espinal. La médula espinal tiene fascículos descendentes y fascículos ascendentes que tienen funciones sensitivas o motoras. Los fascículos descendentes. El córtico espinal tiene función de los movimientos voluntarios. El tecto espinal tiene función del movimiento postural en relación a estímulos visuales. El rubro espinal tiene control del tono sobre los músculos flexores y también nos ayuda a la coordinación motora. El vestíbulo espinal tiene control sobre el tono de los músculos extensores y también ayuda a la posición erecta. El retículo espinal regula la respiración y tiene control vasomotor. El óligo espinal tiene la función de los movimientos de la cabeza y las extremidades superiores, y los haces autónomos tienen funciones simpáticas y parasimpáticas. Ahora vamos a hablar sobre los fascículos ascendentes. Los fascículos ascendentes son el espino talámico anterior, que tiene función de sensibilidad táctil gruesa y de presión, el espino talámico lateral, que tiene función perceptiva de temperatura y dolor, el espino cerebeloso posterior, que se incorpora al pedículo cerebeloso inferior, el espino cerebeloso anterior, que se incorpora a los pedículos cerebelosos superiores, el espino tectal, que tiene mecanismos reflejos como percibir dolores intensos o la dilatación pupilar, el espino olivar, que forma parte del circuito espino cerebeloso, y el espino reticular, que se distribuye en la formación reticular del tronco encefálico.